Bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante. Las dos grandes versiones del Antiguo Testamento, la Septuaginta y el texto masorético. Tenemos aquí un análisis bastante detallado de sus diferencias. Y nuestra misión, pues, es entender de dónde vienen, por qué a veces son tan distintas y, sobre todo, por qué esto sigue importando hoy. Vale, vamos a ello. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué dos? Exacto. Son como dos miradas al mismo pasado, ¿no? La Septuaginta, que también se llama LXX, es la traducción al griego. Es muy antigua, del siglo III o II antes de Cristo, hecha en Alejandría. La razón, pues sencilla, para los judíos que vivían allí y que ya hablaban griego, no hebreo. Ah, claro, una necesidad práctica. Eso es. Y luego está el texto masorético, el TM. Este es posterior, fijado entre los siglos VI y X, pero ya después de Cristo. Fue obra de los masoretas, unos eruditos judíos muy meticulosos que añadieron vocales y notas al texto hebreo, que solo tenía consonantes, para que se leyera y copiara siempre igual. Es el texto hebreo estándar, digamos. Entendido. O sea, la LCX nace para traducir, para comunicar, y el TM más tarde para fijar, para preservar con exactitud el texto hebreo. Así. Muy bien resumido, sí. La diferencia de idiomas es obvia. Griego koiné por un lado, hebreo y algo de arameo por otro. Pero has dicho que hay más, que el contenido no es idéntico. Claro. Y aquí es donde la cosa se pone, de verdad interesante. La Septuaginta tiene libros que no están en el texto masorético. Libros enteros. Sí, sí. Los llamados deuterocanónicos. A veces se les llama apócrifos, aunque, bueno, ese término es un poco más ambiguo. Hablamos de Tobit, Judit, Sabiduría, los libros de los Macabeos. Estos libros son parte del Antiguo Testamento para católicos y ortodoxos, Vale. mientras que el TM tiene los 39 libros del canon hebreo, que es la base que usan los protestantes para su Antiguo Testamento. Ya, esa diferencia en la lista de libros es enorme, pero el análisis que tenemos sugiere que las diferencias van más allá, ¿verdad? A nivel de palabras, de frases clave. Totalmente. Ahí es donde se ve el impacto real. Un ejemplo clásico, Isaías 7.14. A ver, La palabra hebrea es alma. El texto masorética la conserva así, y significa joven, muchacha. Pero la Septuaginta, al traducir al griego, usa parthenos, ¿y parcenos significa? virgen. ¡Ostras! Claro, parece un detalle, ¿no? Pero piensa en el peso teológico que ha tenido esa palabra, partenos, en la interpretación cristiana sobre el nacimiento de Jesús durante siglos. Es brutal. Vaya si lo es. Y me imagino que no será el único caso así, de llamativo. Que va para nada. Otro muy conocido es el Salmo 22, el versículo 16. ¿Qué pasa ahí? La Septuaginta dice, han perforado mis manos y mis pies. Una imagen que, claro, resuena muchísimo con la crucifixión. Desde luego. Pero el texto masorético estándar dice algo más enigmático. Como un león están mis manos y pies. La diferencia es notable. Sí, bastante. Y hay más, ¿eh? Por ejemplo, el libro de Jeremías. En la Septuaginta es bastante más corto. ¿Más corto? ¿Cuánto? Pues casi un octavo más corto. Y no solo eso, el orden de algunas secciones es diferente al del TM. Eso ya no es una variación pequeña, ¿sabes? Es un cambio estructural importante. Uf, un octavo. Es muchísimo. Entonces, a ver si me aclaro. Una es una traducción y la otra es el original. ¿O no es tan simple? No, no es tan simple. La XLX es una traducción, sí. Y traducir siempre implica interpretar, claro. Pero lo fascinante es que a veces parece que esa traducción griega se basó en textos hebreos que eran incluso más antiguos que los que luego se usaron para fijar el texto masorético. Anda, ¿y eso se sabe? Sí, los rollos del Mar Muerto nos dieron una sorpresa. Encontraron fragmentos hebreos muy antiguos que coincidían con lecturas de la Septuaginta que antes se pensaban que eran errores de traducción. Qué fuerte. Así que la LXLX nos da una ventana a variantes hebreas antiguas. El TM, por su lado, es el resultado de una estandarización muy cuidadosa de una tradición textual hebrea concreta, realizada mucho después. Vale, esto cambia bastante la perspectiva. No es uno mejor que la otra, sino distintas ventanas. Exacto. ¿Y quién usaba cada una? Históricamente. Pues la Septuaginta fue, digamos, la Biblia de los judíos que vivían fuera de Palestina, en el mundo de habla griega. Y un dato fundamental,
Es la versión del Antiguo Testamento que más citan los escritores del Nuevo Testamento. Ah, eso es clave. Sí, sí, importantísimo para entender el cristianismo primitivo. De hecho, sigue siendo el texto oficial para la Iglesia Ortodoxa hoy día. ¿Y el texto masorético? Pues se consolidó como el texto de referencia para el judaísmo rabínico, sobre todo después de la destrucción del Templo de Jerusalén, y es la base principal para la mayoría de las traducciones modernas del Antiguo Testamento, especialmente en el ámbito protestante. Bien. Creo que el panorama queda más claro. Tenemos dos tradiciones textuales venerables. La Septuaginta, antigua, griega, con más libros, a veces reflejando variantes hebreas muy tempranas. Y eso es. Y usada por los primeros cristianos. Y el texto masorítico, hebreo, estandarizado más tarde con una precisión increíble, el texto de referencia para el judaísmo y muchas traducciones actuales. Exactamente. Entonces, si conectamos todo esto, ¿qué nos llevamos? Pues mira, yo creo que lo importante es ver que ambas son valiosísimas. Las diferencias no son un problema, sino una riqueza. Nos enseñan cómo se transmitían los textos en la antigüedad, la complejidad de ese proceso, y cómo la traducción y la interpretación han ido dando forma a la manera de entender las escrituras a lo largo de los siglos. No se trata de buscar cuál es la mejor o la única verdadera. Sino de entender qué nos aporta cada una. Justo. Cada una nos cuenta una parte de la historia. Nos muestra que la Biblia no fue algo estático, sino un texto con una vida muy dinámica. Y esto, claro, nos deja pensando, ¿no? Nos plantea una pregunta interesante para darle vueltas. Al saber que, desde muy antiguo, ya existían estas diferencias, a veces tan significativas. ¿Y qué nos dice eso sobre la idea misma de un texto original único e inalterado?